Instrumentos de medición. Cápsula, electromagnético, medidor de vórtice, galga extensiométrica, desplazador y termistor. Manómetro de cápsula. Principio de funcionamiento de este manómetro consta de dos diagramas ondulados soldados entre sí en su periferia para formar una cápsula. La presión a medir se introduce en la cápsula a través de una abertura en el centro del primer diagrama. El centro del segundo diagrama está conectado al mecanismo de transmisión para que la desviación del elemento de medición se pueda transmitir al puntero. Cuando la presión aumenta dentro de la cápsula, ambos diagramas se deformarán levemente, haciendo uso de dos diagramas. La desviación total del elemento de medición es 2 veces mayor. En la animación del manómetro a continuación, la presión entra y sale de la cápsula girando el puntero hacia la derecha y hacia la izquierda. La cápsula. Como pueden ver en las ilustraciones a continuación, existen dos tipos de cápsulas, las convexas y anidadas. Una cápsula convexa se forma uniendo dos diagramas convexos uno frente al otro. Una cápsula anidada consta de un diagrama convexo y uno cóncavo, también unidos entre sí a lo largo de su periferia. Si la presión del proceso se aplica a lo largo del exterior de la cápsula encajadas tienen la ventaja de ser más resistentes a las sobrepresiones. Propiedades del medidor de cápsula. Con diagramas planos solo se pueden lograr deflexiones muy pequeñas ya que el límite elástico se alcanza rápidamente. Los diagramas suelen estar ondulados. Estas corrugaciones permiten una mayor deflexión del diagrama antes de que se alcance el límite elástico. Una cápsula que tiene un diámetro de 5 milímetros, que consta de dos diagramas corrugados que están soldados entre sí, puede lograr una deflexión de 1,5 milímetros. Esta fórmula es simplificada que solo es válida para pequeñas deflexiones del diagrama, es decir, donde la relación entre la deflexión del diagrama y la presión aplicada al diagrama es lineal. Se ha despreciado el término de la ecuación que representa la deflexión no lineal. Aplicaciones con cápsula. Dado que la cámara de presión de una cápsula no es autodrenante, se puede utilizar para líquidos. Por lo tanto, la cápsula solo se puede utilizar para que mida presión de los gases. La capacidad de medir presiones bajas con diagramas junto a la propiedad de la doble sensibilidad de una cápsula asegura que las cápsulas sean los sensores ideales para su uso de un barómetro. Para crear más deflexión y más sensibilidad, las cápsulas pueden apilar una encima de la otra. Un barómetro suele contener de 2 a 5 cápsulas apiladas entre sí según la calidad del dispositivo. Se requieren múltiples cápsulas porque la presión atmosférica varía un poco, es decir, solo entre 220 a 1050 milibar. La pequeña diferencia entre la presión del aire mínima y máxima es suficiente para que las cápsulas apiladas impulsen el puntero. La siguiente imagen muestra el interior de un barómetro con dos cápsulas apiladas. Cada cápsula se vacía y se llena herméticamente. La presión del aire actúa en el exterior de las cápsulas para evitar que las cápsulas colapsen bajo la presión creciente. Se ancla un resorte en un puente y se fija al centro superior de la cápsula. Rango de medición de manómetros de cápsula. Los manómetros de cápsula son adecuados para la medición de presiones positivas y negativas muy bajas que van desde 0,5 milibar hasta los 0 a 1000 milibar, con presiones de 0,1 a 0,5. Pueden medir tanto la presión relativa y absoluta como la diferencial. A continuación, sensores de presión absoluta. La cámara de presión en la cápsula se llena y se vacía herméticamente. La cápsula está montada en una cáscara sellada. La presión del proceso se introduce en la cáscara sellada a través de una conexión de procesos y se aplica al exterior de la cápsula. Sensor de presión relativa. Para la medición de estas presiones relativas, la presión del proceso se aplica al interior de la cápsula. Por lo tanto, la cápsula tiene una conexión de proceso en medio de un diagrama y a través de lo cual se introduce la presión del proceso. La presión de referencia, que es la presión atmosférica, está en el exterior de la cápsula. La medición de la presión relativa se puede realizar con una o varias cápsulas. Sensores de presión diferencial. Si la medición de presión relativa anterior está provista de una segunda conexión y el recinto a la altura del enlace está sellado con un fuelle, se pueden comparar dos presiones diferentes entre sí. La presión resultante
es medida por la cápsula. Es la presión diferencial de las dos presiones del proceso. Sensores electromagnéticos. Estos son utilizados para medir el caudal de los líquidos conductivos. Son equipos de uso universal de muy bajo mantenimiento y de alta precisión. Encuentran aplicación en procesos industriales como en la industria de alimentos y en plantas de tratamiento de agua. Estos equipos pueden ser instalados en línea y también los encontramos como instalación de inserción. Su funcionamiento se basa en la ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido conductivo por un campo magnético se producirá una fuerza electromotriz, que es directamente proporcional a la velocidad de este. A partir de la proporcionalidad entre fluido y la fuerza electromotriz inducida se deduce la medición del flujo volumétrico. Como principio de funcionamiento es que en estos equipos están construidos con un tubo revestido interiormente con material aislante, en dos puntos diametralmente opuestos de la superficie. Están colocadas dos bobinas magnéticas que con ayuda de la corriente eléctrica producen un campo magnético constante en la sección transversal del tubo. Dos electrodos son colocados en la posición indicada para medir la diferencia del potencial producida por la corriente de fluido al pasar al campo magnético. Puesto que estos electrodos tienen que hacer contacto con el fluido, su material tiene que ser compatible con las propiedades químicas del mismo. Entre los materiales más utilizados se pueden citar al acero inoxidable no magnético, al platino, el monel, el hastelloy, el titanio y circonio para líquidos particularmente agresivos. La diferencia de potencial medido entre los electrodos es de orden de los milivoltios, por lo que la señal debe ser amplificada mediante un dispositivo secundario que proporcione una señal de salida en miliamperios voltios o impulsos. Estos sensores electromagnéticos se basan en la ley de Faraday y también en el efecto Hall. La ley de Faraday dice que en un circuito magnético o bobina con n espiras con un flujo magnético se induce a una tensión. Estos sensores se utilizan en tacogeneradores o tacómetros, que son generadores de energía eléctrica para medir la velocidad angular. Las condiciones que se debe cumplir para poder usar este tipo de medidor es que debe de tener un perfil de velocidad simétrico, la tubería no metálica ni magnética, como por ejemplo el teflón o cerámica, el electrodo de acero o de titanio, una tubería llena, campo magnético continuo o alterno, además que es ideal para las aguas residuales, líquidos corrosivos o con sólidos en suspensión. Los sensores basados en el efecto Hall son empleados en la medida de campos magnéticos en gaussímetros, medida de corriente en amperímetros y medida de potencias en vatímetros. El voltaje Hall es la diferencia de potencial que se crea en las superficies de una barra conductora, cuando por esta fluye una corriente y está sometida a un campo magnético. Para la instalación del sensor electromagnético se debe considerar ciertos parámetros para obtener la mejor lectura del caudal, lo cual es disponer los tramos rectos de tuberías antes y después del flujómetro, evitar colocar el medidor después de cualquier elemento perturbador de la linealidad de flujo, como son los codos, las reducciones, las válvulas, etc. Asimismo, el cumplimiento de los siguientes requisitos para los tramos rectos de entrada y salida es fundamental para asegurar la precisión de medición. Es esencial que la tubería permanezca llena todo el tiempo, de lo contrario, la indicación del caudal podría verse afectada y arrojar una medición equivocada. En cuanto a la posición del transmisor, este nunca debe ser instalado por debajo de la tubería, debido a que podría entrar agua por los componentes electrónicos. Tampoco se debe instalar el sensor de tubería verticales con flujo descendente. Para el convertidor se debe adquirir la señal desde los electrodos, deben ser referenciados al mismo potencial que el líquido. Este puede ser considerado el factor más importante para un correcto funcionamiento del equipo, por lo que en este caso de que los líquidos no sean compatibles con los discos se toma de tierras metálicos. También está disponible los discos plásticos con materiales de electrodos específicos. Como ventaja se tiene que la señal de salida es siempre lineal. No presenta obstrucciones de flujo, por lo que son adecuados para la medida de todo tipo de suspensiones, barros, melazas, etc. El costo de mantenimiento es muy bajo, la caída de presión realmente baja, por lo que son adecuados para su instalación en grandes tuberías de suministro de agua. Se fabrican en una gama de tamaños superiores a la de cualquier tipo de medidores. Son de fácil limpieza, por lo cual es muy importante en las industrias alimentarias
Casi no son afectados por variaciones en la densidad, viscosidad, presión, temperatura, conductividad eléctrica. No son afectados por perturbaciones de flujos de agua y pueden utilizarse para la medida de medidor de vórtice. La tecnología de detección de flujo de vórtice se basa en la medición del número de pulsos de vórtice generados por un cuerpo de farol sumergido en la corriente de flujo. Un sensor piezoeléctrico montado fuera de flujo de fluido sirve como transductor para convertir las vórtices en pulsos eléctricos, que luego son contados y convertidos en unidades de ingeniería útiles por el microprocesador en el módulo de visualización del medidor. Al utilizar un diseño libre de partes móviles y tener un transductor aislado del fluido del proceso, el medidor de vórtice ofrece una serie de ventajas que incluyen baja caída de presión, larga vida útil, buena tolerancia a las partículas y compatibilidad con una amplia gama de fluidos. La tecnología Vortex es una de las pocas técnicas de medición de flujo que es capaz de medir líquidos, gases comprimidos y vapor. Es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales pesadas, instalaciones eléctricas e industriales energéticas, particularmente en procesos de vapor. Pueden ser ampliamente utilizados en medición y gestión del ahorro de energía de varios gases, líquidos y otros fluidos monofásicos en petroquímica, maquinaria metalúrgica, calefacción y suministro de energía, investigación médica y otras industrias. El medidor de vórtice presenta ventajas y desventajas. Como las ventajas es que no tiene partes móviles y el componente de medición tiene una estructura simple, un rendimiento confiable y una larga vida útil. El medidor de vórtice tiene un amplio rango de medición. La relación de reducción generalmente puede alcanzar de 1 a 10. El caudal volumétrico de medidor de flujo de vórtice no se ve afectado por parámetros térmicos como la temperatura, la presión, la densidad o la viscosidad del fluido que se está midiendo. Además, mide el flujo de líquidos, gases o vapores. Tiene aplicaciones muy amplias. También causa poca pérdida de presión y tiene una alta precisión y bajo mantenimiento. Como las desventajas es que tiene un bajo rendimiento de antivibraciones. Las vibraciones extremas pueden causar errores de medición en el medidor de flujo de vórtice y es posible que ni siquiera funcionen correctamente. El choque de alta velocidad de flujo de fluido provoca vibraciones en el cuerpo del vórtice, lo que va a reducir la precisión de la medición. No se puede medir medios sucios. También los requisitos de tubería rectos son altos cuando se monta el medidor de flujo de vórtex. No es adecuado para las mediciones de fluidos con un número bajo de Reynolds. Tiene un factor de medidor bajo en comparación con el medidor de la turbina y no es adecuado para un flujo pulsante. Los medidores de vórtice se usan para los sistemas de vapor. Estos operan con el principio de que cuando un fluido contornea un obstáculo, los efectos relacionados con la viscosidad producen secuencialmente torbellinos después del mismo, lo cual esto se puede detectar, contar y visualizar, porque poseen una frecuencia proporcional a la velocidad del fluido dividida por la anchura del obstáculo, por lo cual se está midiendo la velocidad. La velocidad del fluido producida por el obstáculo no es constante en ambos lados del cuerpo del obstáculo. Según aumente la velocidad de un lado, disminuye en el otro, lo que sucede lo mismo con la presión. En el lado de alta velocidad la presión es baja y en el lado de baja velocidad la presión es alta. La frecuencia de los torbellinos y la velocidad del fluido tienen una relación casi lineal cuando se encuentran las condiciones adecuadas. La frecuencia de los torbellinos es proporcional al número de Stronghal y la velocidad del fluido es la inversa del diámetro del obstáculo, lo cual esto se reduce a una ecuación donde se quiere hallar la frecuencia de los vórtices en Hertz, donde el número de Stronghal se multiplica la velocidad media del fluido y se divide al diámetro del obstáculo. El número de Stronghal se ha obtenido empíricamente y generalmente permanece constante para una gama amplia de números de Reynolds, lo cual indica que la frecuencia de torbellinos seguirá siendo la misma si cambia la densidad del fluido y que es directamente proporcional a la velocidad para cualquier diámetro del obstáculo. Cargas extensiométricas. Las cargas extensiométricas son sensores cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Estos sensores convierten la fuerza, presión, tensión, peso en un cambio de la resistencia eléctrica, el cual puede ser medida.
Este tipo de sensores son los elementos más importantes en el diseño de conductores de presión y células de carga, siendo una de las herramientas más importantes en la ingeniería o la construcción. Galgas extensiométricas confinadas en papel metálico. Este tipo de galgas extensiométricas de papel metálico consiste en una red de filamento de alambre de espesor de aproximadamente de 0,025 milímetros, unido directamente a la superficie de la galga por una fina capa de resina epoxi. Cuando se aplica una carga a la superficie, el cambio resultante en la longitud de esta se refleja en la resistencia. La deformación correspondiente se mide en términos de la resistencia eléctrica del alambre de aluminio, que varía linealmente con la tensión. La lámina y el agente de adhesivo deben trabajar juntos en la transmisión de la presión. El adhesivo sirve de igual modo como un aislante eléctrico entre la rejilla y la superficie de la lámina. Cuando se selecciona una galga extensiométrica, se debe considerar no solo la capacidad de medir la presión que tiene el sensor, sino también su estabilidad y sensibilidad con la temperatura. Funcionamiento de las galgas extensiométricas. Las galgas extensiométricas son una de las herramientas más importantes en la técnica aplicada de medición eléctrica de conductores mecánicas. Como su nombre indica, se utiliza para la medición de tensiones. Tensión es como un término técnico que consiste en la deformación, contracción y compresión. Se distingue por un signo positivo o negativo. Por lo tanto, las galgas extensiométricas se pueden utilizar para medir la expansión y la contracción. La tensión de un cuerpo siempre es causada por una influencia externa o un efecto interno. Esta fuerza puede ser causada por fuerzas, presiones, momentos, calor, cambios estructurales de material o efectos similares. Si se cumplen determinadas condiciones, la cantidad o el valor de la cantidad se puede calcular con el valor de tensión medido. En su análisis experimental de la tensión, siendo característica usada ampliamente donde se utilizan los valores de tensión medidos en la superficie o en alguna parte estructural del cuerpo, para indicar la tensión en el material y también para predecir su seguridad y la resistencia, se puede diseñar transductores especiales para la medición de las fuerzas o de otras magnitudes derivadas. El transductor generalmente tiene un diagrama sensible a la presión con galgas extensiométricas unidos a la misma. Las galgas cortas. Las galgas extensiométricas, con cuya longitud se encuentra alrededor de los 3 milímetros, tienden a experimentar un rendimiento un tanto degradado, especialmente lo que tiene que ver con respecto a su máxima elongación, a su estabilidad bajo condiciones de esfuerzo estático y en cuanto a su durabilidad cuando están sometidas a esfuerzos cíclicos alternativos. Cuando cualquiera de estas condiciones hace que se vea disminuir la precisión de la medición en mayor medida que el promedio del esfuerzo, es necesario utilizar una galga de mayor longitud. Las galgas largas. Es necesario utilizar este tipo de galgas ya que tienen unas ventajas, que es su manipulación es mucho más fácil y hace que su instalación y calado sea mucho más rápido que las galgas pequeñas. Las galgas largas tienen un mayor factor de disipación de calor, porque debido a su resistencia nominal tienen menor potencia por unidad de brillo. Todas esas consideraciones pueden ser muy importantes al realizar trabajos con materiales plásticos o algún otro tipo de material que posea una disipación de calor baja. Su promediación del esfuerzo. Una de las aplicaciones de las galgas extensiométricas largas es la capacidad de poder determinar los esfuerzos en materiales no homogéneos, tomando como ejemplo el concreto, en el que podemos encontrar una mezcla de legados, generalmente piedra y cemento. Cuando medimos los esfuerzos sobre un material de este tipo, es aconsejable utilizar una galga lo suficientemente larga como para abarcar varias piezas de alargado con el fin de tomar una muestra representativa de los esfuerzos que se están generando sobre la estructura. Lo que se busca en este tipo de mediciones son los promedios y no los puntos máximos de esfuerzos generados en la interfaz alargado-cemento. Cuando se desea medir los esfuerzos en este tipo de estructuras no homogéneas, la longitud de la galga debe ser mayor que la longitud de las partículas del material no homogéneo. Aplicaciones de la galga extensiométrica.
Existen dos tipos de aplicaciones que pueden tener las galgas. Una de ellas consiste en que, a causa de la variable que se pretende encontrar, la variable de deformación es intermedia. Y la otra es que cuando una superficie desea conocer el estado intencional, supone la medida directa de la deformación. De esta manera, las galgas se usan en muchos campos de aplicación, según las necesidades. A continuación, dos marcas de galgas tensiométricas. Una de las marcas que existe es el Smart Strain Gauge, es SSG, que son las galgas extensiométricas de sección rectangular, y el otro viene a ser la EBA Series, que son las galgas extensiométricas de tipo base. Desplazador es un medidor de nivel. Se aplica para medir el nivel de líquido, nivel de interfase o la densidad por gravedad dentro de un depósito. La operación del desplazador está basada en el principio de Arquímedes, en cual establece que un cuerpo sumergido en un líquido será empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del líquido que él desplaza. El desplazador sumergido en el líquido está sujeto a la gravedad hacia abajo, la flotabilidad hacia arriba y la fuerza de resorte hacia arriba. Cuando las tres fuerzas alcanzan un equilibrio, el desplazador estará estático en una posición determinada. Cuando cambia el nivel del líquido, la fuerza de flotación sobre el desplazador cambiará en consecuencia y las tres fuerzas alcanzarán un nuevo equilibrio. Se utilizan dos tipos de mecanismos. Uno de ellos utiliza una barra de torsión sobre la cual está soportado el desplazador. La pérdida de peso del desplazador por efecto del aumento del nivel en el recipiente hace que varíe la fuerza ejercida sobre la barra de torsión, produciéndose en esta un movimiento de rotación proporcional al cambio en el nivel del líquido. El otro mecanismo utiliza un resorte sobre el cual está soportado el desplazador. A medida que el desplazador pierde peso, la fuerza ejercida sobre el resorte disminuye, haciendo que ésta se mueva. El desplazador puede ser instalado directamente sobre el recipiente o en forma lateral utilizando una jaula. Ventajas y desventajas del desplazador. Las ventajas es que es una instalación sencilla, tiene una calibración ajustable en el campo, permite una medición continua, tiene una capacidad para trabajar a altas presiones y temperaturas, no lo afectan la turbulencia ni la espuma. Sus desventajas son que es afectado por depósitos de materiales sobre el desplazador, no es apropiado para líquidos viscosos, unas partes móviles son sujetas a desgastes, la medición es afectada por los cambios en la gravedad específica del fluido. Aplicaciones: medición de nivel de líquidos de gravedad específica constante, medición de interfase líquido-líquido, control de bombas, interruptores para señal de alarma. Aquí vemos el sensor de desplazador Fisher 249 con jaula. Tiene un sistema de cierre para envío de barra y blocks instalados en cada extremo del desplazador, para así protegerlo durante el envío. También vemos el desplazador tipo disco Fisher 249W sin jaula. Este se instala directamente en el tanque o una jaula del desplazador, donde se debe proporcionar un medio para apoyar el desplazador para evitar que se caiga dentro del tanque o jaula. Termistor. Sensor de temperatura. Su principio de funcionamiento es la resistencia eléctrica. Como sabemos que una resistencia es un componente eléctrico que limita la cantidad de corriente que circula por un circuito. Entonces, en este caso, el termistor es un tipo especial de resistencia que depende de la temperatura, por lo cual puede conectarse en un circuito eléctrico para medir la temperatura del cuerpo. Tipos de termistor. NTC, los que tienen coeficiente de temperatura negativo. PTC, los que tienen coeficiente de temperatura positivo. Primer tipo es lo cual que decrementan sus resistencias a medida que aumenta la temperatura. Segundo tipo, los cuales incrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Termistor. Sensor de temperatura. Su principio de funcionamiento es la resistencia eléctrica. Como funcionamiento se basa en la variación de la resistencia del semiconductor debido al cambio de la temperatura ambiente.
creando una variación con la concentración de portadores. Para los termistores NTC, al aumentar su temperatura, aumentará también la concentración de portadores, por lo que la resistencia será menor. De ahí, el coeficiente será negativo. Para los termistores PTC, en el caso de un semiconductor con un dopado muy intenso, esto adquirirá propiedades metálicas, tomando un coeficiente positivo en un margen de temperatura limitado. Características del termistor. El termistor muestra una característica altamente no lineal de resistencia frente a la temperatura. Característica 2. Un termistor está hecho de un material de óxido semiconductor, tales como el óxido férrico, el óxido de níquel o el óxido de cobalto, teniendo forma de disco, varilla o cordón. 3. Los termistores PTC pueden usar como elementos de calentamiento en hornos pequeños, con temperatura controlada. 4. Los termistores NTC se pueden usar como dispositivos de limitación del corriente de entrada en los circuitos de suministro de energía. Utilización. Principalmente se utiliza en sensores de temperatura, limitadores de corriente de entrada, protectores de sobrecorriente de autorreposición y, por último, elementos de calentamiento autorregulables. Aplicaciones de estos componentes. En el caso del termistor de coeficiente de temperatura positivo, se aplica como sensor de temperatura y limitadores de corriente de arranque. En el caso de los termistores de coeficiente de temperatura positivo, se ve en la protección contra condiciones de sobreintensidad de corriente. Temporizador para la desmagnetización de las pantallas de tubo de rayos catódicos. Como la resistencia, calentador de estufas eléctricas o planchas para el cabello. Regulador de corriente en las bujías de precalentamiento de los motores